Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Bueno, vamos a seguir aprendiendo. En esta ocasión vamos a ver una máquina familiar que está molestando porque salta la punta, porque revienta el hilo. Eh, la idea es seguir aprendiendo de pequeños detalles que nos pueden brindar cada situación, cada circunstancia que están presentando. Bueno, entonces vamos a ver con qué nos encontramos en esta máquina y vamos a ver qué aprendemos hoy. Esta es una máquina familiar Singer. Vamos a ver la referencia. Vamos a conocer aquí la placa. La máquina esta la encontramos aquí atrás. Un momento. Aquí atrás, efectivamente, esta es una máquina Singer modelo 1409. Entonces, bueno, vamos a mirar qué tiene. Vamos a quitar aquí la planchuela. Vamos a quitar la caja bobina y la lanzadera. Vamos a revisar la lanzadera, a ver en qué estado se encuentra. Vamos a mirarle la punta de la lanzadera, que no esté despuntada. Si lo está, vamos a echarle lijitas. Si efectivamente tiene un pequeño golpe ahí. Bueno, lo que vamos a mirar aquí es el punto de lazada, que es ese. El tiempo en el que la punta de la lanzadera llega a la aguja. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal mientras ven este video, darle like si les sirve, si les gusta, y activen la campanita para que les notifique nuestros próximos videos. Bueno, les estaba contando, la punta de la lanzadera debe pasar, esto ya es como una regla general para las máquinas de puntada recta, puntada plana, es que la punta de la lanzadera o del gancho, en el caso de las planas, debe pasar arriba de la aguja 1 o 2 milímetros arriba del ojo de la aguja. En este caso vamos a darle a que pase un milímetro arriba del ojo de la aguja, poniendo la aguja en el costado derecho, en este caso en el costado derecho, que es el costado más lejano para la lanzadera. Pero ahí al parecer está bien. Lo que no está bien, y es lo que quiero que veamos, es que al yo sentar con la mano la lanzadera en su posición en el carril, la aguja se mueve, es decir, que está pegándole a la aguja. Quitamos la tapa que nos cubre el gancho. Ya habiendo quitado la tapa, se ve de esta manera. Recuerden que mientras ven el video pueden suscribirse, activar la campanita para que les notifique los videos próximos que subiremos y darle like al video si les gustó. Mientras tanto vamos a mirar entonces cómo vemos esto desde acá. Voy a enfocarles mejor acá para que se den cuenta cómo la aguja es golpeada por la lanzadera cuando pasa. Entonces por eso encontramos la lanzadera despuntada, la punta estaba ya golpeada de lo que se estrella constantemente con la aguja. Entonces vamos a retirar un poquito la lanzadera de la aguja. Esto lo hacemos soltando estos dos tornillos, este que encontramos aquí, allá está escondido, hay uno, y ese lo soltamos de lado, y este otro. Al soltar esos dos tornillos podemos bajar un poquito el carril. Entonces vamos a hacerlo. Este de lado lo vamos a soltar de allá para acá con el destornillador, y si ya lo tengo suelto, entonces vamos a bajar un poquito esto. Esto puede, ya queda suelto, este se mueve, entonces lo que hacemos es bajarlo o subirlo dependiendo de lo que necesitemos. En este momento lo voy a subir un poquito porque al soltarlo cayó, él se descolgó y ya quedó muy lejos. Entonces ahora tengo que subirlo porque quedó muy lejos la lanzadera de la aguja. Entonces vamos a subirlo y vamos a ponerlo en su lugar. Vamos a dejarlo a 0,0, es decir, que no le quede pegando a la aguja, o a 0.05, que quede una pequeña luz entre el gancho, entre la lanzadera, perdón, y la aguja, sin perder la distancia que tenemos entre el ojo de la aguja y la punta
de la lanzadera. Recuerden que es a 1 o 2 milímetros arriba del ojo de la aguja, no podemos perder esa distancia. Entonces lo ponemos a punto y ajustamos nuestro tornillo. Vamos a buscar ese lugar, ese punto que nos quede lo mejor posible. Perfecto, ahí nos queda. Recuerde que este ajuste lo debemos hacer con la aguja puesta en el punto más lejano, es decir, en este caso la derecha. Listo, ese punto lo ponemos aquí en el máximo, en el zigzag más ancho, y que la aguja vaya a la derecha en este caso. Listo, entonces aquí ya tenemos nuestros dos puntos ajustados. Verificamos que nos pase la punta de la lanzadera arriba del ojo de la aguja por lo menos 1 milímetro, y que nos quede 0,0 o 0,05 milímetros la lanzadera separado de la aguja. Listo, de esa manera ajustamos nuevamente nuestros dos tornillos. Ponemos nuestro tapacarril, en este caso tiene un pincito acá que debe insertarse, debe ir puesto en esa ranura que tiene en la parte inferior del carril, y tener en cuenta que la aguja debe estar arriba para hacerlo, porque de lo contrario pues no nos va a dejar introducirlo de la manera correcta. Entonces ponemos nuestro tapacarril, recuerden que el pin quede ahí en la ranura, y ajustamos con nuestras pestañas de seguridad. Listo, y de esa manera bueno, vamos a continuar armando. Vamos a ponerle nuestra planchuela, vamos a verificar que no nos quede estrellando en ninguno de estos dos costados de este protector que tenemos ahí, que no nos quede estrellando ni a un lado ni al otro. Bueno, vamos a ver cómo enhebramos la caja bobina antes de introducirla en el gancho. Se toma de esta manera y se introduce. El hilo debe ir saliendo en el sentido contrario a las manecillas del reloj. Lo metemos, nos aseguramos de que entre por la ranura y pase por debajo del muelle de tensión, que es esa laminita que tenemos ahí, y listo. Y simplemente vamos a ponerlo, verificamos que el hilo nos quede por delante de la caja bobina, que no vaya a quedar enredado ahí atrás, y esa patica debe ir allá en esa ranura que tiene también ahí al tapacarril. Esto que debe engancharse ahí. Y enhebramos nuestra máquina de la siguiente manera: ponemos allá en nuestra guía, pasamos por esta ranura, lo volvemos a subir, él automáticamente se engancha en el tensor, y aquí tiene la palanca tira hilos. Él también tiene una abertura que se engancha solo al pasarla por encima, de esta manera, y bajamos aquí a los guía hilos. Bueno, aquí ya necesito las dos manos para hacerlo. Bueno, esto va aquí de esa manera, como lo pueden ver ahí, pasa por esa guía y de ahí a la aguja, y listo. Vamos a probar nuestra máquina para verificar que quede bien. Listo, ya aquí ensayando nuestra máquina, vamos a verificar cada una de las puntadas, la puntada recta, la puntada zigzag, que no nos quede molestando, y de esa manera ajustamos nuestra máquina. Recuerden suscribirse al canal, activar la campanita y darle like a nuestro video si les gustó. Recuerden que estamos aquí para ayudarles, para servirles. Este es su canal Mecamáquinas, y recuerda que lo puedes hacer tú mismo.